Shalom, shalom, hermanos. El Eterno los bendiga en gran manera. De gran bendición, es de mucha alegría poder estar el día de hoy aquí compartiendo un poco sobre la parashá Baera, una porción de la Torá que abarca desde el libro de Éxodo, del libro de Shemot, capítulo 6, verso 2, hasta el capítulo 9, verso 5. Una parashá que nos llena de una riqueza impresionante. Vamos a ver una guerra espiritual, vamos a ver la mano poderosa del Eterno demostrándole a su pueblo: este soy yo, conózcanme, el Dios de sus padres, yo soy el Shaddai, los voy a proteger, los voy a cuidar, voy a poner mano fuerte en contra del pueblo de Egipto que los ha estado oprimiendo durante tantos años. Nos quedamos en el capítulo 6, verso 2, donde lo dejamos en la parashá anterior. Recordemos, para recapitular un poco la porción anterior del libro de, de Shemot, la parashá Shemot, llamada así, que abarca Éxodo 1:1 al 6:1. Hablaba precisamente de cómo el pueblo de Israel, después de haber pasado eh, como unos invitados de honor a Egipto, se volvieron unos esclavos y estuvieron oprimidos durante un gran periodo de tiempo, aproximadamente 144 años de esclavitud. Esto es otro estudio que haremos explicando los 144 años y dando toda la línea de tiempo para poder entender, ya que muchas veces se nos ha enseñado y hemos creído que fueron 450 años. Fueron 400 años, 450 de opresión, pero 144 de esclavitud. Entonces la porción anterior nos deja justamente en la parte donde Moisés vuelve y empieza a pedir libertad para su pueblo. Pero comienza la opresión, empiezan a cargar más al pueblo de Israel, porque dicen: ya ustedes no van a recibir lo que era la paja para hacer los ladrillos, ahora tienen que conseguirle, y les trae mucha más opresión. Entonces, en esta porción nos habla cómo el Padre se aparece y empieza a hacer guerra contra cada uno de los dioses de Egipto. Entonces vamos a comenzar, primero que todo, vamos a comenzar con una oración y que sea el Padre Eterno guiándonos en este pequeño estudio. Soberano del universo, Rey Dios Todopoderoso, Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, gracias, Señor, por permitirnos estar en este momento, por permitirnos estudiar tu palabra, estudiar tus sagradas escrituras, donde en ella te encontramos a ti, Señor. Señor, te pido por favor que seas tú abriendo el entendimiento para poder comprender tus escrituras, que seas tú permitiéndonos conocerte, acercarnos a ti, que seas tú revelándote a nosotros de una manera que podamos agradarte, que una manera sencilla, Padre, para seguirte. Sabemos que tú no estás en busca de religiosos, tú no estás en busca de personas que se llenen de mandamientos, que se llenen de rezos repetidos una y otra vez. Tú estás en busca de adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que tú quieres, Padre, y ayúdanos, por favor, a hacer eso, a hacer un olor fragante, eh, una ofrenda digna para ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra, para poder compartir y enseñar tu palabra a aquellas personas que lo necesitan, para poder compartir este evangelio del reino, para compartir los conocimientos que tú nos has dado a las demás personas y poder hacerlos. Nuevamente, Padre, ábrenos el entendimiento para comprender tus escrituras. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, quiero que comencemos dando una pequeña lectura en Éxodo capítulo 6, verso 2. Nos dice: y habló Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Adonai. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob
como el Shaddai, pero con mi nombre Yud Hei Vav Hei no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel a quienes los egipcios hacen servir y me fue recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud. Y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré vuestro Elohim. Y sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios y los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Amén. Quiero que empecemos a tener muy en cuenta la terminología que se usa en este libro, los pasos, las promesas que Dios hace. Y para eso quiero que veamos un poco lo que es esta porción, la parashá Vaerá, que significa y me aparecí. Y aquí es donde vamos a empezar el estudio en el desmantelamiento de la idolatría y ver el plan de redención codificado en esta porción, porque recordemos que todo es cíclico, todo lo que es ya fue y todo lo que fue será, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aquello que vimos con el Eterno con el pueblo de Israel en Egipto, también lo vamos a ver en nuestros momentos en mayor o menor proporción, pero vamos a ver cómo se conecta esto. Perfecto. Esta parashá no es solamente la crónica de las plagas, sino que es el momento en que Dios interviene directamente en la historia para cumplir su pacto. La palabra Baerá encapsula la decisión divina de revelarse, de estar presente y de iniciar una liberación que trasciende el tiempo. La pregunta de Faraón, ¿quién es Adonai? Y la parashá Vaera es precisamente esa respuesta de Dios y no solamente al Faraón, sino a toda la humanidad. Éxodo 6:3 y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas en mi nombre Yud Hei Vav Hei no me di a conocer a ellos. Dios no solamente nos está revelando un dato, sino una experiencia. El nombre de Adonai será conocido a través de su poder para salvar. Recordemos que el pueblo de Israel fue un pueblo que estuvo en esclavitud, que durante este periodo de esclavitud escuchaba acerca del Dios de nuestros padres Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Pero pongámonos en ese contexto un poco en lo que ellos podían estar viviendo. Ok, me están hablando mis padres, mis abuelos me hablan de un Dios poderoso, pero somos esclavos. ¿Dónde está este Dios? Estamos rodeados de tantas deidades. ¿Quién es este Dios sin rostro? Que nos lo han enseñado, lo hemos escuchado, ha pasado de generación tras generación, pero no lo conocemos, no conocemos su poder, conocemos lo que hizo con nuestros padres, mas no hemos vivido en carne propia, no sabemos su poder. Aquí es donde Dios va a revelarse a su pueblo, no solamente está mostrando su poder ante Mitzrayim, ante Egipto, sino ante sus hijos, ante su pueblo que lo desconocía. La misión era liberar al pueblo. Dios le da a Moisés esta orden: ve ante el faraón y dile, deja ir a mi pueblo. El objetivo era liberar a los israelitas de la esclavitud. Mitzrayim, que en hebreo significa lugar de opresión, lugares de opresión. La respuesta del faraón, como lo podemos esperar, fue un rotundo no, y su corazón se endurece. Y vamos a ver un poco lo que es el verdadero significado de Mitzrayim, porque en hebreo el significado literal son lugares estrechos o lugares de opresión. Mitzrayim no solamente es una nación, sino que es un arquetipo del mundo y sus sistemas
que nos están oprimiendo. Es un estado de esclavitud espiritual, ideológica y de pecado, donde el faraón es un símbolo del adversario, Hasatán. Y vemos las tres caras de la opresión en la tierra de Mizraim: la opresión espiritual, que estaban atrapados en falsas creencias y prácticas engañosas que nos alejan de la verdadera fe. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 nos muestra que hay una guerra espiritual, hay una opresión espiritual en este mundo, la cual tenemos que luchar. También vemos que en Mizraim había una opresión ideológica. Estaban esclavizados por filosofías y tradiciones humanas que contradicen las sagradas escrituras, la ley de Dios, la palabra de Dios: el materialismo, el hedonismo, el humanismo. Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Tenemos que estar pendientes con aquello que estamos eh, escuchando, de aquello que nos estamos nutriendo. Recordemos que hay una frase muy interesante, y es que eres lo que comes. Y cuando comemos nos estamos alimentando, y lo que comemos se vuelve parte de nuestro cuerpo, se vuelve parte de nosotros, para bien o para mal. Lo mismo pasa con aquello que consumimos y con aquel alimento que le damos a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro ser. Cuando tomamos y mezclamos los conceptos del mundo y los empezamos a hacer propios, cuando nos dejamos llevar por las corrientes ideológicas, entonces nos estamos empezando a desviar. Vemos la tercer cara de la opresión en Misraim, y es la opresión por el pecado. La esclavitud a la inclinación al mal, el Yeser hará, que es la infracción de la Torah. Juan 8:34 nos dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y primera de Juan 3:4: el pecado es la infracción de la Torah. Recordemos, cuando la palabra en el Nuevo Testamento se nos habla de aquellos que hacen iniquidad, aquellos que eh, eh, cuando el Señor dice: y les diré, apartados de mí, hacedores de iniquidad, la palabra griega para iniquidad es anomían, que significa quebrantadores de la ley, incumplidores de la Torah. Entonces, con Mizraim vemos que esas tres caras de la opresión las tenemos ahora, como también las tenían antes. Son dos mundos, pero una misma esclavitud. Egipto, Mizraim, literalmente lugares estrechos, lugares de opresión, y el mundo actual, sistemas, ideologías y pecados que nos alejan de Adonai, una opresión espiritual en distintas proporciones y en distintas manifestaciones. La estrategia de Dios era un juicio directo contra los dioses de Egipto. Las plagas no fueron desastres naturales aleatorios, fueron una demostración calculada de la soberanía de Yud-Hei Vav-Hei sobre el panteón egipcio. Cada plaga fue un golpe dirigido a una deidad específica, exponiendo su impotencia y falsedad. Éxodo capítulo 12, verso 12 nos dice: en todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios, yo, Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, vamos a ver el duelo. El Dios de Israel, el soberano del universo, creador del cielo y la tierra, Yud-Hei Vav-Hei, contra los dioses de Egipto. Un panteón de deidades que, según los egipcios, controlaban cada aspecto de la naturaleza, de la vida y la muerte. Y Faraón mismo era considerado como un dios. Entonces, vamos a ver que Dios se está revelando nuevamente. Veámoslo de esta manera. Su pueblo no lo conoce. Muchos del pueblo de Israel se están postrando ante dioses egipcios. Se están yendo en pos de ellos a servirles, porque es lo que conocen, porque es lo que están rodeados. Pero Dios va a comenzar una batalla que ya vamos a ver cada una de las plagas, cómo se conecta con cada uno de estos dioses.
La primera plaga, la sangre. El Nilo, fuente de vida, se convierte en muerte. Api, el dios del Nilo, venerado como fuente de la vida, fertilidad y prosperidad, fuente de vida, de la declaración de Adonai, aquí lo repetí, la declaración de Adonai es el único que controla la verdadera fuente de vida. Entonces, quiero que vayamos al, a la escritura. Nos dice en capítulo 7, verso 19, vamos a ponerlo por aquí. Verso 19 dice, y Adonai dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano contra las aguas de Egipto, contra sus arroyos, contra sus ríos, contra sus canales, contra sus estanques y contra todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y tanto, y tanto en las vasijas de madera como en las de piedra haya sangre por toda la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron así como Adonai había ordenado. Y él alzó y golpeó con vara las aguas que estaban en el Nilo ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos. Y todas las aguas que estaban en el Nilo se convirtieron en sangre. Y murieron los peces que habían en el Nilo, y el río hedió, y los egipcios no pudieron beber agua del Nilo, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y tal como Adonai había predicho, el corazón de Faraón fue endurecido y no los escuchó. Regresó Faraón y fue a su casa y tampoco prestó atención a esto. Y todos los egipcios tuvieron que excavar en los alrededores del Nilo para beber agua, porque no podían beber el agua del Nilo. Y fueron completados 7 días después que Adonai golpeara el Nilo. Recordemos, la primera plaga fue contra el dios Ape, contra el Nilo. El río Nilo representa la fuente de vida. Egipto no podía subsistir, no podían sobrevivir si no tenían el Nilo. De aquí era donde podían tomar para los cultivos, para sus casas, para todo lo que necesitaban. El Eterno atacó a uno de sus dioses. Ahora vamos a ver las siguientes plagas del 2 al 4. Ranas, piojos y moscas. El orden se vuelve caos. Las ranas es un desafío a Heket, la diosa de la fertilidad. Y la fertilidad se vuelve maldición. Un dato curioso es que al ser una deidad, ellos no podían matar las ranas que estuviesen dentro de su casa, sino que tenían que esperar que salieran o sacarlas poco a poco, pero era una deidad para ellos, entonces tenían que respetar este animal. Vamos a continuar con la lectura. En el capítulo 8 nos dice en el verso 2, y si te niegas a dejarlo ir, he aquí yo plagaré con ranas todo tu territorio, y el Nilo bullirá con ranas, las cuales subirán y penetrarán en tu palacio, en tu alcoba y sobre tu propio lecho, y así como las casas de tus siervos y entre tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y dijo Adonai a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con vara sobre los arroyos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz que suban las ranas. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas, y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron así con sus encantamientos, haciendo subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, suplicad a Adonai que aparte las ranas de mí de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Adonai. Y dijo Moisés a Faraón, señálame cuando he de suplicar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se quiten de ti y de todas tus casas, y sean dejadas solo el Nilo. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, sea conforme tu voluntad. Entonces vemos cómo continúa el Eterno mandando las plagas. Ya vemos las ranas, un desafío a la diosa Heket. Sigue después de que Faraón
le pide a Moisés que saque, que retire las ranas, él dice, ok, le voy a pedir a Dios. Dios lo hace, Dios cumple, pero Faraón vuelve a endurecer su corazón y no los deja ir. Entonces, Dios manda piojos. El polvo de la tierra se convertiría en piojos. Eso es un desafío al dios Geb, el dios de la tierra. El polvo de su tierra sagrada ataca a sus adoradores. Imagínense nada más lo que es Egipto, donde todo es tierra, donde es un desierto. No podemos decir que las casas eran como ahora, que se están trapeando todos los días, o por lo menos se está quitando el polvo de las casas, ¿no? Son casas de tierra, son casas de ladrillos, adentro hay tierra, afuera hay tierra, el desierto es tierra. Y Dios convierte el polvo de la tierra en piojos, atacando, siendo atacados por su propio Dios. Algo bonito es que estas plagas no tocaron el territorio de Israel. Dios los guardó en medio de las plagas. Vemos que continúa la siguiente plaga, que son las moscas, un desafío a Kepri, Dios de la creación. La vida que supuestamente crea se corrompe. Continuamos con las siguientes plagas. La peste del ganado es un desafío a Hathor, representada como una vaca, símbolo de riqueza y de poder económico. Los ganados se mueren. Luego, las úlceras es un desafío a Isis, diosa de la magia y la medicina. Su poder sanador es inútil. Perdón, un momento, se me descontroló un poco esto. Ok, denme un segundo, por favor. Bueno, ya organicé esto. Perdón. Ok, las úlceras, desafío a Isis, diosa de la magia y la medicina. Su poder sanador es inútil. Se les forman llagas por todo el cuerpo a los egipcios. Imagínense lo doloroso que esto debería ser. Luego vemos la siguiente, la séptima plaga, granizo y fuego. Desafío a Nut, la diosa del cielo. Su protección celestial se convierte en destrucción total. El marcador final de esta parasha, en esta parasha solamente vamos a tocar 7 de las plagas, es nuestro gran, glorioso, poderoso Elohim, el Dios de Israel. 7, los dioses de Egipto. 0. Y el estado del faraón, un corazón de piedra endurecido, que se niega a dejar ir al pueblo de Israel para que lo adore en el desierto. Pero ¿qué sucede? Como les dije, vemos dos caras, dos mundos, el antiguo, las plagas, la guerra que hubo, pero también vemos el mundo moderno. Tenemos nuestro propio Abodázara, nuestras propias batallas, las cuales tenemos que librar, con la ayuda, obviamente, del Eterno. Y la idolatría, o Abodázara en hebreo, significa literalmente servicio extraño. No se trata solamente de venerar imágenes y dar prioridad, adoración o servicio a cualquier cosa, sino de dar prioridad, adoración o servicio a cualquier cosa que ocupe el lugar que solo le corresponde a Adonai. Ejemplo, el dinero y el materialismo, el poder y el control, el placer y el hedonismo, las ideologías, el yo y el humanismo. Estas corrientes que vemos ahora de empoderamiento, de tú puedes hacerlo, tú no necesitas, tú eres capaz y vamos. Nosotros cuando exaltamos el yo, cuando empezamos a
exaltar el ser humano y decimos somos capaces de lograr lo que queramos sin ayuda de nadie, sin ayuda de Dios, sin ayuda de... Empezamos a exaltarnos, empezamos a exaltar la capacidad humana y empezamos a dejar a un lado aquel que nos pone en los lugares altos. El abodazará, el servicio extraño, no solamente, como les dije, no es solamente venerar imágenes. Muchas veces podemos caer en la crítica a, no, es que este está adorando a otro Dios o tal religión eh, tiene imágenes. Ok, está bien, sí, lo están haciendo mal, pero fijémonos cuál es el servicio extraño que nosotros podemos estar dando. Porque muchas veces sin saberlo estamos poniendo cosas por encima del lugar que le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto lo que causa es que caigamos en un servicio extraño, que caigamos en la idolatría. Recordemos, estos los que ven en pantalla son solamente unos cuantos ejemplos. También encontramos algunos que ponen su familia, su trabajo, ponen juegos, ponen distintas cosas, todo aquello que ocupe el primer lugar. El lugar de Dios se vuelve un servicio extraño, se vuelve un foco de idolatría. Creados a su imagen versus creando dioses a la nuestra. El diseño original es un ser creado a imagen de Elohim, según Génesis 1:27. Esto significa reflejar los atributos divinos de Dios, amor, justicia, misericordia, paz, a través de nuestras acciones y de nuestro carácter. Esto requiere una sumisión total a su voluntad. Pero es difícil eh, vivir y ser conforme a la imagen de Elohim, reflejar sus atributos. ¿Y qué sucede? Romanos 1:21 al 23 nos muestra que empezaron a crear dioses a imagen del hombre corruptible. El hombre prefiere crear dioses a su propia semejanza, ídolos que se ajustan a sus deseos y limitaciones y no exigen santidad ni obediencia. Y esta, hermanos, es la esencia de la idolatría. Cuando decimos no creas, no te hagas dioses ajenos al Dios de Israel, lo hemos dicho varias veces. La palabra no solamente se refiere a no te crees un Dios distinto, no te crees una imagen y te postres. Cuando habla de no crear dioses ajenos, es no crear esos dioses perdón, predicar y servir, seguir a un Dios que no exige santidad, a un Dios que no exige obediencia, porque ya la obediencia o la ley ya fue abolida. En el momento que empezamos a decir, podemos, ejemplo, trabajar el día de Shabbat, incumpliendo así el cuarto mandamiento, porque dice la palabra que los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Entonces empiezan a instituir el domingo. Cuando decimos, eh, puedes comer cerdo, puedes comer camarones, no pasa nada. Dios, eh, el Mesías, al fin y al cabo, ya limpió todo. Le dijo Jesús a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y hablan la visión de Pedro y dicen, se puede comer. Pero no, vemos la palabra y cuando empezamos a entenderla, nuestro Dios exige santidad, exige obediencia, exige que se cumplan sus mandamientos. Él nos dice, si lo amamos, cumplamos sus mandamientos. Su Torá, una Torá que nos da libertad, unos mandamientos que no son gravosos. Pero en el momento que empezamos a creer en un Dios que no exige santidad ni obediencia, estamos adorando un Dios que no es el Dios de Israel, que no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que no es el Dios que predicaron los apóstoles, sino que es el Dios el cual el sistema religioso se encargó de predicar, se encargó de tallar
a su imagen y a su semejanza, a imagen del hombre, no tallar al hombre y formar al hombre a imagen de Dios. Por eso, una pérdida de trabajo, una dificultad económica o una enfermedad pueden ser la mano de Adonai destruyendo un ídolo para dirigir nuestra atención a Él y salvar nuestra neshama, nuestra alma. Muchas veces decimos, Padre, ¿por qué perdí el trabajo, Señor? Señor, ¿por qué eh, me está yendo como me está yendo? Pero tenemos que entender, por ejemplo, pasamos una dificultad económica, pasamos en bancarrota. Dios no lo quiera, nos tocó declararnos en bancarrota, se acabó todo, las deudas, ya no podemos más de todo lo estresado que estábamos. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros estamos alineados al propósito de Dios? Cuando nosotros estamos en obediencia, Él va a tener cuidado de nosotros. Mateo 6, 25 en adelante, del 25 al 33, nos lo dice explícitamente. Pero cuando una de estas partes, ya sea la parte económica y enfermedades o cualquier dificultad, llega, tenemos que darle gracias a Dios. Dice la palabra que recibimos de Dios lo bueno, no vamos a recibir también lo malo. ¿Qué sucede? Muchas veces, como les dije aquí, es Dios tratando de salvar nuestra alma. Estamos perdiendo algo material, estamos perdiendo trabajo, estamos perdiendo esfuerzo. Pero es mejor que se pierda todo esto a que nuestra alma se pierda. Es mejor que Dios nos mate en nuestra parte económica, que nuestra economía muera, a que nuestra vida, a que nuestro ser muera. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios es tan misericordioso que no te quita la vida, sino que le quita la vida a aquello que se volvió objeto de adoración en ti, permitiéndote hacer tikkun, hacer teshuvá y volver por el camino que Dios tiene escogido para ti. Porque Adonai al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, verso 6. El libertador que destruye ídolos para salvar almas. Así como Adonai derribó los dioses de Egipto, Él interviene en nuestras vidas para derribar aquellos ídolos que nos están oprimiendo. La gracia dolorosa cuando Dios destruye nuestros ídolos. Así como Adonai derribó estos ídolos, Él interviene para derribar aquellos que controlan nuestra vida y nos impiden crecer espiritualmente, aquello que no nos deja avanzar. Hebreos 12:6 ya lo leímos. En Mateo 16:26 nos dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve tener dinero, trabajo, estabilidad, carros, casas, negocios, si nuestra alma está condenada? Una pérdida de trabajo, dificultades económicas, un fracaso personal pueden ser herramientas divinas para enseñarnos a depender totalmente de Él. Vivimos por Él y para Él. La redención codificada en Éxodo 6, versos 6 al 8. Aquí es donde vemos ya una promesa de la liberación del pueblo de Israel. Adonai revela un patrón de 8 acciones redentoras. ¿Se acuerdan que cuando estábamos iniciando y comenzamos a leer, les dije, pongan cuidado a los códigos, pongan cuidado a lo que encontramos? Aquí vamos a tocar un poco esto. Este patrón no describe solamente el éxodo, sino prefigura todo el plan de salvación para la humanidad cumplido en Yeshua y reflejado en las fiestas de Adonai. Este es el ADN de la redención. Cada acción es un paso en el camino de regreso a la presencia del Padre. Éxodo 6, 6 al 8. Vamos a leerlo.
nuevamente capítulo 6. Vamos a leer nuevamente del 6 al 8. Amén. Nos dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yud Hei Vav Hei, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo soy Adonai. Amén. Vemos estas 8 acciones divinas. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, seré vuestro Elohim, sabréis, os traeré y os la daré. Y vamos a comenzar y vamos a ver la obra cumplida en el Mesías y vamos a ver cómo se cumple con las fiestas de primavera. Os sacaré representa Pesaj, Pascua, cuando salen de Egipto. Son sacados del mundo por la sangre del Cordero. Formamos la Iglesia, los llamados fuera. Se forma el pueblo del Eterno. El pueblo es liberado y también con el Mesías el pueblo es redimido. Os libraré, Hamatzot, panes sin levadura. Somos liberados de la servidumbre del pecado, la levadura. Somos librados de las enseñanzas de los fariseos, de los saduceos y de Herodes. Somos librados de todas aquellas tradiciones que contaminan nuestras vidas. A esto se refiere la levadura. Os redimiré, Omer Reshit, o primeros frutos. Somos redimidos y regenerados por su resurrección. Os tomaré, Shavuot, Pentecostés, tomados como su esposa, recibiendo el contrato matrimonial, la Torá y el sello del Ruach HaKodesh. La Torá cuando salen de Egipto, el Ruach HaKodesh en el aposento alto después del sacrificio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Seré vuestro Elohim. Yom Teruah, anuncio del regreso del Rey. Él estará con nosotros. Estas ya son las fiestas de otoño. Y sabréis, Yom Kippur, la expiación, las bodas del Cordero, el conocimiento íntimo y cara a cara con nuestro Redentor. Cuando seremos purificados, eh, cuando seremos limpiados por su sangre. Os traeré, Sukkot, introducidos a la tierra prometida, el reino mesiánico. Os la daré, el octavo día de Sukkot, Shemini Aseret, la herencia eterna. Elohim será todo en todos. Y vemos que Yeshua es el Moisés perfecto y el plan cumplido. Moisés fue libertador y mediador del pacto, una sombra profética del perfecto mediador, Yeshua HaMashiach, 1 Timoteo 2:5. El éxodo de Egipto es el paradigma físico de la liberación espiritual que Yeshua ofrece. Su muerte, resurrección y futuro regreso cumplen perfectamente cada una de las 8 acciones de redención y las fiestas proféticas que las representan. Él es nuestro Pesaj, nuestras primicias y aquel que nos llevará a la herencia eterna. Amén. De la esclavitud a la filiación, el propósito de la redención. La liberación de Dios es un llamado a pasar de la Avodat Zará, el servicio a los ídolos extraños, a la Avodat HaKodesh, el servicio santo. El objetivo final no es simplemente escapar de Egipto, sino ser transformados para reflejar la imagen de nuestro Creador en un mundo que necesita desesperadamente ver su carácter. Hemos sido liberados no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir como hijos e hijas del Rey, revestidos de dignidad, libertad y un propósito eterno. La libertad es este objetivo final. La Parashá Vaera
Revela un Dios que interviene directamente en la historia para juzgar la opresión, destruir la idolatría y liberar a su pueblo. Cada plaga fue una demostración de que no hay poder natural o imaginado que no pueda oponerse, que pueda oponerse a su voluntad redentora. Nos recuerda que el objetivo de derribar nuestros ídolos no es el dolor, sino redirigir nuestra atención al único que puede darnos la verdadera libertad. Amén. Quiero cerrar con este verso: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Dios que se reveló en Baerá es el Dios que te hace libre. Solo tenemos que volver hacia Él, mirar a Él, arrepentirnos y pedirle que sea Él rompiendo esas cadenas que nos están atando, y Él lo hará. La siguiente porción continúa el enfrentamiento en la Parashá Bo. Vamos a ver las langostas, la oscuridad y el golpe final, que es la muerte de los primogénitos. Así que no se lo pierdan. Con la ayuda del Eterno estaremos haciendo otro video de estos. No pretendo hacer un estudio muy profundo, sino más bien un resumen de la porción de la parashá, algo, algo breve para poderla tener siempre fresca, siempre en mente, y ya sabemos que durante la semana la tenemos que estudiar y en Shabbat, bueno, reunirnos a poder eh, gozarnos en el Eterno, gozarnos en su palabra. Así que los esperamos, que se conecten con nosotros, que nos acompañen el día sábado a las 4 de la tarde en este mismo canal. Vamos a estar haciendo la transmisión regular de nuestro servicio de Shabbat. Eh, si el Eterno permite, vamos a estar hablando, voy a traer una enseñanza del libro de Daniel, un libro profético. Entonces va a estar un estudio muy interesante con la ayuda del Eterno. Eso es todo por este video. El Eterno los guarde, los bendiga, les dé un resto de semana. Ya estamos terminando la semana, pero que les dé un resto de semana en paz, en shalom y en bendición. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Shalom, shalom.